Buenos días muchachos, me da gusto saludarlos en esta tarde, espero estén súper bien y nada, vamos a comenzar con nuestra clase de método fenomenológico. Como ustedes ya vieron, en el parágrafo del 6 al 15 de las meditaciones cartesianas, Husserl nos da los puntos generales de la fenomenología trascendental. Entonces vamos a continuar con esta reflexión. Bueno, en un primer momento ya vimos que hay dos maneras de entender la filosofía. La primera es ver la filosofía como ciencia que busca los principios, como el arjé de las primeras causas, los primeros principios, las últimas causas. Una filosofía acabada, intemporal, estática. Y por otro lado, en segundo lugar, la filosofía como arjé, pero no entendida como la ciencia de los primeros principios y las últimas causas, sino más bien como la ciencia primera, a priorica, en el sentido de que es la que busca verdades válidas y que de ahí se parte todo lo demás. Bueno, entonces, tanto Edmund Husserl como René Descartes nos ayudan a entender la filosofía de una manera diferente, más dinámica. Una disciplina científica del comienzo, el punto de partida para todas las demás ciencias. Un fundamento. Bien, ahora nos enfocaremos en la fenomenología trascendental. Tema capital por ser la etapa que se sitúa nuestra materia. Husserl elabora una ciencia de las fuentes originarias, ya lo dijimos. Busca un esquema universal y objetivizante. Para ello, necesita encontrar los principios apodícticos e inmediatos precientíficos. Vamos a ver. Principios apodícticos. Esta palabra de apodíctico constantemente Husserl lo está retomando. Apodíctico es una verdad necesaria, una verdad indudable, una verdad que no puede ser de otra manera, ¿vale? Entonces, Husserl busca estos principios. La respuesta la encuentra en la subjetividad trascendental como ciencia, porque dicha ciencia hace un retroceso hacia la subjetividad para sacar a la luz los elementos primeros y originarios del saber fenomenológico, no los fenómenos, sino lo que subyace a su mismo mostrarse. Acuérdense que un fenómeno es lo que se muestra, lo que se aparece. Entonces Husserl dice, no, yo no me voy a quedar en los fenómenos. ¿Qué hay? ¿Cuál es el fundamento de los fenómenos? ¿Qué es lo que está oculto? Y entonces Husserl hace una distinción entre noesis y noema. Esto es en las conferencias de París, pero en las meditaciones cartesianas usa la palabra cogito y cogitatum o cogitaciones. La noesis sería el cogito y el noema la cogitatum o cogitaciones. ¿Cuál es la diferencia entre noesis y noema o cogito y cogitatum o cogitaciones? Bueno, noesis es el acto de pensar, la actividad. Ese es el cogito, ¿no? Pienso. El verbo, pues, aplicado a la primera persona. Bien, y el cogitatum o cogitaciones, o también noema, es el contenido del pensamiento. O sea, el pensar produce algo. Eso que produce es las cogitaciones o el cogitatum. Y bueno, cogito y cogitatum es latín y noesis y noema es griego, evidentemente. Bueno, continuemos. Eso nada más era una pequeña aclaración. Entonces quedamos que la noesis o el cogito es el acto psíquico y el noema o cogitatum es el contenido objetivo del pensamiento. Ambos, noesis y noema, tienen una identidad que provienen no de la mente, sino del mismo objeto ideal propio del fenómeno. Fíjense, está diciendo que tanto el contenido objetivo y el pensar o el acto psíquico no son fruto de la mente,
sino del objeto ideal. Vamos a ver. Dicho de otro modo, noesis es el acto de la conciencia cognoscente y noema el objeto conocido por el fenomenólogo en su realidad ideal. Hay que tener muy en cuenta que el objeto se exhibe, pero siempre bajo la multiplicidad de la aparición. El noema tiene múltiples notas para manifestarse. Tales notas expresan tanto el noema mismo como a las notas mismas. Y hay un ejemplo, o sea, hay una pared blanca con manchas negras, o acá atrás mi pared blanca con la puerta, hay una pared blanca con manchas negras o la puerta, y yo lo que conozco es realmente la pared y la puerta, pero también conozco los colores y los matices que exhiben tanto la pared y conozco el color. A ver, entonces, yo al conocer mi pared blanca y mi puerta, pues obviamente conozco en integridad estos objetos. Sin embargo, no solo conozco eso. Inmediatamente al conocer la pared y la puerta, conozco las notas, el color café, la madera, la rigurosidad, la textura, perdón, etcétera. La dimensión, el tamaño. Eso va implícito cuando conozco un objeto. O sea, conozco al objeto y conozco sus notas por separados. O sea, yo puedo ceder la separación. Bien, por su parte la noesis, fíjate, es el que hace posible al noema. Capta las cosas como unidad. Mediante la exhibición, abre el campo de percepción de la cosa, que no es más que una identidad o síntesis. Entonces, a ver, la noesis o el acto psíquico de pensar siempre nos, nos lleva a una unidad, a una comprensión. No conocemos de manera arbitraria o anárquica. Conocer de manera arbitraria o anárquica sería como una pintura de Picasso. O sea, ustedes en vez de verme en mi integridad, en mi unidad, pues verían un ojo de este lado, por acá una oreja, etc. O sea, sin conexión. Incluso hasta para lo temporal. A la luz de lo anterior, entonces, podemos sostener que los principios y algunas proposiciones matemáticas tienen una validez a priori absoluta que no proviene del pensamiento sino de su objeto. Vamos a explicarlo con una frase que encontramos en la historia de la filosofía de Teófilo Urdanos. Cito, ante todo, designo esencia lo que se encuentra en el ser de un individuo constituyendo lo que él es, pero todo lo que es semejante puede transponerse en idea. Bien, y ahorita vamos a citar a Edmund Husserl. Así, la verdad es alcanzada en su realidad ideal. Esto nos permite afirmar que la verdad es lo verdadero en sí, y por lo tanto, la verdad es única e idéntica en cuanto conocida en el fenómeno. Entonces, a ver, ¿por qué el acto psíquico de pensar no viene del pensamiento y viene del objeto? Husserl dice, muy sencillo, porque pensar es pensar algo. No existe el pensamiento puro. Es decir, si nuestro pensamiento se bastara a sí mismo, fuera puro entendimiento, fuera pura razón, entonces sí podríamos decir, no, pues sabes qué, el acto de pensar es fruto de la mente. Y entonces los psicólogos y los científicos nos dirán, sí, mira, produces ciertas sustancias que provocan descargas eléctricas, las neuronas se empiezan a conectar, empiezan a tener relaciones, de ahí se transmite, shalala, y diría, ah, eso es el pensamiento. Pero no, al menos fenomenológica y filosóficamente no. ¿Por qué? Porque el acto de pensar siempre conlleva el contenido del pensamiento. No puedes pensar y no tener algo. O sea, no puedes pensar y no producir algo. El pensamiento siempre produce algo. Y en esa relación, en esa dependencia entre el pensar y el objeto conocido, fíjense,
Ahí es donde radica el verdadero acto de pensar. Pensar es pensar algo. O José lo diría, la conciencia es conciencia de algo. Entonces, ¿qué significa? Que el pensamiento es de suyo intencional. Estaba buscando un sinónimo. Es decir, es exterioridad, no es interioridad. Siempre el pensamiento busca salir de sí mismo. Esa es una cualidad, pero ojo, pero no saldría de sí mismo si no hubiera objetos. Entonces, quien realmente provoca el pensamiento es el objeto. El objeto obliga, el pensamiento es intencional y el acto de pensar te da un objeto ideal en la mente. Bueno, para no confundirlos más, vamos a continuar. Podemos decir que para Husserl, verdad y esencia están unidas como dos categorías correlativas, lo que pone de manifiesto que nada puede ser si no es determinado como esto o aquello. Y aquí está la cita de Edmund Husserl. Yo cito las conferencias de París. En la página 30 dice: toda conciencia es desde un principio solamente conciencia de esto y aquello, en tanto que remite lo mentado. Claro, mira, así yo esté pensando en mi interioridad, pues estoy pensando en la exterioridad que yo soy. Es decir, a ver, piensa en algo bonito, pues me veo yo ahí sentado, posición de yoga, sí, pero yo me estoy imaginando un cuerpo, no me estoy imaginando las entrañas, y este cuerpo es exterioridad. Es mi cuerpo subjetivo, pero es ante todo exterioridad. Entonces yo no puedo pensar la nada o pensar el no objeto. No, no, todo objeto entra en mi mente, gracias a que la mente tiene la cualidad de intencionalidad. Por eso, todo objeto individual posee una esencia, eidos, que a su vez es intemporal. Dicha esencia se prueba por su misma presencia en la conciencia. Y ahí está un argumento bien fuerte. Vean, o sea, no podemos decir que solo existe lo material. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que tenemos ideas, eidos. Y en el caso de Husserl, una idea es una esencia sacada de un objeto. ¿Vale? Entonces, concluimos que Husserl considera la esencia como una unidad objetiva de carácter lógico ideal. A partir de su filosofía de las esencias, Husserl elabora una teoría del conocimiento de las esencias, integrando el concepto intuición de esencias, el cual puede ser simple o categorial. Y vamos a ver, Husserl entiende por intuición no una iluminación inmediata, sino más bien es una visión conseguida mediante el esfuerzo de una fenomenología rigurosa que me lleva al conocimiento de las esencias. Es decir, una intuición no es una iluminación, así como que tengo este presentimiento, no. Una intuición es ser demasiado agudo, fino, en la observación de los objetos. Y esa observación de los objetos no es nada más mirarlos y decir, pues ya tengo mi intuición. No, significa hacer todo un proceso trascendental o de interioridad para después poder captar las esencias tal como ya son. Esto viene en la parte siguiente. La intuición simple es aquella que se capta de la percepción sensible. El objeto se me presenta en su coherencia objetiva. La intuición categorial necesita una intuición simple para realizarse, ya que su objeto es expresado en la predicación lógica. Y aquí yo les hacía una pregunta, que es un juicio antipredicativo y que es una evidencia antipredicativa, me parece, les ponía. Y bueno, la respuesta es sencilla. El juicio antipredicativo es el que tú te haces del objeto sin mencionarlo, sin emitir enunciados o palabras. Es decir, yo veo esto, inmediatamente ya hago un juicio antipredicativo. O sea, no dije nada, pero el simple hecho de ya tenerlo, ya lo categorizo. Bien, su nuevo orden del conocer requiere un nuevo orden del ser. Husserl descubre el reino de la esencia,
pero no la ha fundamentado ontológicamente. Para él, las esencias constituyen algo predado o preexistente. La cosa es el ente tal como se presenta para nosotros. Pero esto nos lleva a ver una reducción del ser en el ser consciente. Y dice Husserl, otra vez en las conferencias de París, un objeto lo tendría realmente realizado como realmente hay. Mi conciencia de él es una experiencia, conciencia de que él mismo ya está ahí, él mismo está visto. Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el ser se funde en el conocer. Lo que yo tengo idealmente es realmente esto. Así, Husserl descubre que en la correlación que se da entre noesis y noema existe un carácter intencional de la conciencia, ya lo había dicho. Citamos la conferencia de París de nuevo. La característica fundamental de los modos de conciencia en los cuales yo vivo como yo es la denominada intencionalidad, es el respectivo tener consciente algo. Repito la cita de nuevo. La característica fundamental de los modos de conciencia en los cuales yo vivo como yo es la denominada intencionalidad. Es la característica fundamental de la conciencia. Es el respectivo tener consciente algo. Es en este momento cuando determina la validez de un objeto para sí y no tanto en sí. El mismo Husserl afirma, igual cito las conferencias, como ego fenomenológico me he convertido en espectador puro de mí mismo, pero no se puede dar lo anterior, esto ya no es la cita, esto ya es mío, sin antes haber pasado por la epoge fenomenológica. Y acuérdense que la palabra epoge se divide en ep, que viene del verbo epo, y significa suspender o retener. Entonces, y bueno, otra vez repito la frase, no se puede entender el yo fenomenológico sin antes haber pasado por la epoge fenomenológica. Y esta epoge fenomenológica da como resultado el yo trascendental. Por eso Husserl en las meditaciones cartesianas retoma a René Descartes. ¿Pero qué es eso que llama trascendental? Kant, por ejemplo, decía que lo trascendental son las condiciones con las cuales todos accedemos al conocer. Pero para Husserl, lo trascendental es el conocimiento en sí mismo. En cuanto al epogé, Husserl parte de poner en duda el conocimiento en cuanto a posibilidad y no como hecho, es decir, no se pregunta, ¿es posible conocer? Sino más bien, ¿cómo es posible que conozcamos? Dicho lo cual, veamos los tres momentos de la epogé: nociológica, eidética y trascendental. O sea, primero del conocimiento, de las ideas y de la realidad. Estos tres pasos se llaman reducción fenomenológica. La epogé esquematizada se va a llamar reducción fenomenológica y pone de relieve que la existencia del hecho no puede ser lo apodíctico para la filosofía, porque se puede dudar de ella. De ahí la necesidad de la suspensión del mundo objetivo, de la realidad y ulteriormente de mis juicios para llegar al yo trascendental puro. Bien, hasta aquí un poquito de esto. Vamos ahora a su lectura. Husserl mencionaba en el parágrafo 6 y parágrafo 15, el lapso de esos, que era importante fundamentar a la filosofía con algo evidente. Entonces, para usar la evidencia es necesario pasar por la epogé. En suma, se trata de pasar del ego natural al ego trascendental por medio de la reducción fenomenológica, que de otro modo dicho es dejar mi yo y mis cogitaciones, estos implican también mis juicios de valor, para obtener un yo puro que se enfrenta al mundo. Este yo trascendental se vuelve la base y el fundamento sobre la cual se desarrolla todo conocimiento objetivo. Y esta, creo que la invitación de Husserl es ante todo no ser crédulos.
Él habla de una actitud ingenua o natural, que es la del hombre común, del día a día, cotidiano, el yo cotidiano, y trata de ser más rigurosos a la hora de aceptar la información. O sea, hacer filtros. Esa es la idea de la fenomenología. Buscar filtros para que tú te quedes con la verdad. Una verdad que sí se alcanza, que es una verdad ideal, óntica, ontológica. Y ahora que hace la precisión, como tal vez lo hizo Heidegger. Pero no es el caso. Ahorita estamos en fenomenología, estamos viendo las condiciones y también otra cosa. Para Husserl, trascendental es el conocimiento mismo, la verdad, llegar a la verdad. Mientras que para Kant, trascendental era las condiciones a priori mediante las cuales conocemos. Bien, por ello, la existencia y la objetividad del mundo no pueden concluirse a partir de la existencia de la subjetividad, pero sí alcanzarse mediante la fundamentación trascendental. Todas las verificaciones que puedan referirse al mundo tienen su medida en el mundo mismo y no en el hombre subjetivo. Todas las verificaciones pueden referirse al mundo, o sea, se refieren al mundo y no al hombre subjetivo. Además, las cosas o cogitatum tienen una estrecha relación con el cogito. El conocimiento es conocimiento del mundo. Por ello, para Husserl existe la actitud natural, actitud en la que estamos envueltos en intuición y pensamiento hacia las cosas, la cual se inicia con la experiencia y permanece en la experiencia, aunque como ya aclaramos, hay que abandonar esa actitud. El mundo, por su parte, se constituye por su existencia y su ámbito de referencia. El mundo, la existencia del mundo me indica que el mundo está ahí para mí. Es el conjunto de objetos espaciotemporales de los que yo formo parte. Es la conciencia de un mundo ilimitado que no agota su presencia actual o virtual en mí, mientras que el segundo, la esencia, me perdí un poco, mientras que el segundo ve su fundamento en el primero, ya que nos encontramos de suyo en la intuición del mundo como tal. Muy bien. Entonces, el ámbito de referencia. Esto lo saqué del pensamiento alemán de Kant a Heidegger 3 de Eusebi Colomer. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejarlo para después hablar de la mismidad, la subjetividad trascendental y otras cosas bien interesantes que nos ayudan a comprender la fenomenología trascendental de Husserl. Muchas gracias, cuídense, les deseo una excelente tarde, un abrazo.